Seguimos este domingo acá en el Polideportivo y ya tenemos a nuestro invitado, a Jorge Giordano. Doctor, no sos Hay algo Jorge. que le Se falta. recibió, está. Es que Jorge, sos tanto que Claro. le falta el título de doctor. Doctor Jorge Giordano. Doctorado. ¿Cuántos ¿Cómo estamos, títulos tenés, Jorge? Jorge? No, no. ¿Cuántos títulos tenés Te arriba? cuento por qué me río. ¿Porque te han dicho alguna vez? No. Es que hay el 7 en Florida hay una fundación de Nelly Giacoya y hay el tema de salud mental y me invitaron. Entonces mis amigos Te pusieron el doctor. Sí. Ah, era por Capaz, ahí. tenía capaz que algún datos. amigo me Quizás pasó. tenía data, entonces. No, pero no sé en qué estaría pensando. Bueno, Jorge, gracias por la visita. Y bueno, cerró el año de otra manera, ¿no? La selección, se puede decir, estos 4 puntos de 6 generaron alivio. ¿Lo sentís así? Sí, es decir, cuando pones todo el proceso de la eliminatoria en limpio, hay un proceso muy bueno que es el inicio, después hay un bajón marcado y ahora como que se retomó el rendimiento y bueno, nos pone en una situación de clasificación, segundo, con rivales muy importantes, logrando buenos resultados. Yo diría que estamos en un equilibrio, un poquito más, pero ni brillante ni mal. Bien. ¿Y en algún momento te pusiste, no sé, nervioso, incómodo por el rendimiento del equipo y empezaste, no digo a dudar, pero sí a decir, bueno, ¿esta fecha es determinante para cerrar el año de la mejor manera? Bueno, incómodo obviamente que cuando, es decir, no está logrando lo que se necesita, a todos nos mueve, pero es muy difícil mantener en la eliminatoria los rendimientos. Si ustedes analizan todas las selecciones, todas pasaron por este momento. Y hay una cosa que cuando baja el rendimiento de los futbolistas, por lo general, es que está asociada a los periodos de pase. Cuando muchos futbolistas cambian de continente y, en fin, hay periodo de pase, hay como una movilidad y también coincide con que salen de la Copa América, tienen muy poca preparación, empiezan a competir. Pero bueno, esos son todos datos que uno maneja, pero lo que se ve es que el equipo bajó y después volvió a retomar. El equipo comienza en gran forma, con resultados históricos. Se le gana a Argentina y se le gana a Brasil. Y tiene rendimientos extraordinarios, que poco veíamos en el fútbol uruguayo. Viene la Copa América, viene un bajón. Y ahí viene como un comentario adverso de todos los momentos íntimos que han pasado. Y sale fuera del equipo, cuando ya no está dentro del equipo Suárez, a declarar. Y declara. Eso creo que fomenta una reunión interna. Y esto es una pregunta. Es verdad. De ahí para adelante, cambia, y de ahí para atrás, hubo un problema que había que solucionar. ¿Suárez estuvo bien o estuvo mal? Yo digo, y esto le quiero aclarar, que para mí estuvo bien porque a veces uno de afuera dice algo como para arreglar las cosas de adentro. Y eso quizás sirvió para arreglar las cosas de adentro. Y esa es la pregunta. Bueno, evidentemente tiene muchas lecturas. Para ponerlo claramente, la entrevista a Suárez tiene muchas lecturas. Todos podemos dar distintas lecturas. Lo que a nosotros nos correspondía era analizarlo, procesarlo y actuar. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Hicimos. El primer denominador común de la entrevista es que absolutamente nadie, estamento, involucrado, absolutamente nadie, pero acá quiero profundizar, cuando digo nadie es nadie, tiene un beneficio. Todos salimos perjudicados, absolutamente todos. Teniendo esa visión nosotros, que no quiere decir que se comparta, decidimos tratarlo internamente con esa reunión que usted dice, que fue una reunión como tiene que ser en el fútbol, interna, de la cual obviamente las partes expusieron y se siguió caminando. Eso es lo que sucedió para nosotros internamente de ese episodio. Ahora, cuando Bielsa dice... Una pregunta Sí. todo venía muy bien. Vino a Copa América, todo vino muy mal, digamos, en cuanto al ambiente, porque, digamos, los partidos que se jugaron, al final fueron partidos difíciles de determinar, sí, pero existían problemas. ¿Esos problemas se solucionaron después que Suárez habló? Bueno, ahí, cuando yo digo internamente, pero igual, no, para algo vine. Es que yo no sé si había problema.
Es decir, nosotros le dimos un tratamiento a los temas que plantearon los jugadores internamente. ¿Vos no veías incomodidades en la Copa América como la que se plantearon públicamente No, luego? eso no te puedo decir eso porque episodio obviamente que había. O sea, que capaz que para los jugadores era un problema, pero no era un problema para quienes conducen. ¿Puede ser eso? No, es decir, en el fútbol esas confrontaciones, esos episodios se pueden dar, no se pueden dar en cualquier plantel. Lo que nosotros tenemos claridad es de cómo se está trabajando, de qué se está haciendo y todo eso lo tratamos internamente y seguimos caminando. Pero Jorge, Suárez en sus declaraciones, él manifestó que él había hablado con Alonso, creo que hasta te nombró a vos. ¿Ustedes no tenían conocimiento del malestar que había en los jugadores o Suárez faltó a la verdad cuando haber hablado declaró? con Bielsa también. Es que si yo entro a analizar lo de Suárez, salgo de la línea No, pero que me marqué. dentro de lo que puedas hablar, ¿vos crees que se pudo, yo haber, puedo hablar se pudo todo. haber hecho algo por parte tuya y de Alonso para que no explotara Pasa que- esto públicamente? ¿O pensás que no, que hicieron bien? Lo que sucede es que hay que ver qué le contestamos a Suárez cuando Suárez hizo las preguntas. ¿Qué le contestaron? No, es decir, yo ya estoy saliendo de lo que me planteé, esto interno. Pero le plantearon que no tenía razón, entonces. Como te dije, no te voy a contestar. Como te dije anteriormente, esto no le hizo bien a nadie. No le hizo bien a nadie y yo tengo una posición tomada, que es una posición de la AUF, de la estructura, que analizamos el caso, no le hizo bien a nadie, lo cerramos y seguimos caminando. De hecho, Jorge, está la declaración de Bielsa que hace ruido cuando él manifiesta que su autoridad se ha visto afectada. En ese momento, cuando Bielsa declara eso, ¿vos te preocupaste internamente de lo que podía haber generado a partir también de esa declaración? Cuando el técnico de la selección dice, mi autoridad se vio afectada, ¿tuviste que tener un mano a mano con el técnico por ese sentido? No, es que es lo lógico, ¿no? Como les dije anteriormente, esto no, a nadie le gustó, a nadie. Y a todos nos dolió, a todos. Entonces, evidentemente Bielsa dijo lo que sentía y si lo manifestó públicamente, tenemos que tener la tranquilidad que lo razonó. ¿En algún momento vos pensaste que esto podía influir para que Bielsa diera un paso al costado? No, en ningún momento. Nunca, ni los 2 o 3 días después, que son los más complejos. Los que más te mueven, nunca estuvo arriba de la mesa, todo lo contrario. Vos estás adentro permanentemente de la selección desde el día 1 de la llegada de Bielsa. ¿Vos crees que hay campañas para sacar a Bielsa? ¿Se han involucrado a los medios, a los periodistas, a la Asociación Uruguaya de Fútbol misma, porque no le puede pagar? ¿Entendés que han existido versiones de todo tipo y color? ¿Vos identificaste en algún momento alguna campaña para sacar a Marcelo Bielsa? Cuando los procesos de trabajo, si ustedes lo analizan, nunca son atacados en un momento que están bien las cosas. Exacto. Siempre son atacados en los momentos de debilidad. Los malos resultados. Claro. Entonces ahí, bueno, yo te escuchaba anteriormente cuando hablaba del tema de los árbitros y hablaba de una palabra que, bueno, que los que estamos en el ambiente del fútbol sabemos. Vamos a decir las cosas como son. Hay un lío bárbaro con todos los derechos de televisión y con toda la mar en coche, porque si no parece que estamos siempre finteando. Hay un lío bárbaro. Y hay gente que está un poco más a favor de lo que hace la AUF y hay gente que está en contra. Esa es la realidad, o estoy diciendo una mentira. No, lo decimos casi todos los domingos. Por eso, eso es una realidad. Y bueno, entonces, el que... Pero el Suárez está en contra, porque todo se genera a partir de las declaraciones de Luis. No sé, pero la pregunta era mucho más genérica, ¿no? Es decir, el que está en contra aprovecha su momento y el que está a favor cuando le va bien también lo aprovecha. Por suerte hoy en día la política no ha entrado al complejo celeste y si entra sería preocupante. Nosotros tenemos que mantener eso afuera y trabajar en lo que es el expertise nuestro, que es la parte deportiva. Pero yo no identifico que sea contra nadie. Yo creo que el tema es mucho más grande y hay muchas más cosas por detrás que tal vez ni sabemos y que mejor ni saberla, pero no podemos, deportivamente yo no puedo pensar que a Bielsa lo quieren sacar por política o por esto o por lo otro, no.
Nosotros tenemos que, deportivamente, centrarnos en lo que estamos haciendo y seguir. Jorge, yendo un poco más a fondo de la cuestión, el otro día justo escuchaba una charla de Velasco, el técnico de voleibol que ganó recientemente con la selección italiana femenina el oro olímpico en París. Y él hablaba de que a los jugadores hay que probarlos aún al límite de sus posibilidades, creyendo uno mismo, incluso más que el propio jugador. ¿Vos sentís que algo de eso puede haber pasado en el momento en el que todo saltó, en el que los jugadores pueden haber sentido que no podían más cuando desde la lógica, con los números arriba de la mesa, el cuerpo técnico sentía que se le podía exigir más? Bueno, que el cuerpo técnico nuestro tiene un nivel de exigencia a la hora del juego, es claro, porque por algo destacamos el primer periodo, después nos acostumbramos a eso, bajamos, decimos qué pasó y después cuando lo volvés a retomar, lo volvés a destacar. Sí, los jugadores son exigidos al límite a la hora del juego y también tienen mucha carga cuando no están con nosotros. Es decir, el periodo de menos trabajo es cuando están acá. Después hay muchísimo trabajo que no se ve, que le exige a los jugadores ciertas cosas. Y bueno, evidentemente no comparo ni que mejor, ni que peor, ni nada, no comparo, pero hay un cambio en lo que es un proceso de trabajo. Hay un cambio. Jorge, Al final del camino evaluaremos si el cambio fue positivo o si no fue positivo. Y que esa exigencia trasladada Ahí durante está. toda la Copa América, día tras día, con entrenamientos muy prolongados y demás, puede haber generado esa sensación de incomodidad. No sé si... No tengo una respuesta, pero sí que bueno, que los futbolistas... Estaban acostumbrados a una cosa no sé. y sí. Sí, bueno, no quiero, sí, pero no comparo, ¿no? Yo digo que nosotros tomamos el camino de que viniera Bielsa y cuando vos contratás a ese tipo de entrenador no es que no analizás, que no te reunís, que no sabés lo que va a hacer. Pero ¿y en Europa los jugadores no tratan con entrenadores de perfil similar a Bielsa? Y seguramente. Entonces digo, ¿dónde? Y de Porque hecho- yo digo, de hecho- porque para no comparar Tavares-Bielsa que No, queda de incómodo ningún- para la gente, pero yo voy al jugador, está todo el año con entrenadores top de Europa, de primerísimo nivel, con cuerpos técnicos multidisciplinarios, como lo que puede tener Uruguay, pero sobre todo en las estructuras de los equipos top. Entonces, ¿les molesta acá y no les molesta allá? ¿O No, cómo pero- es? yo Pero pregunto para saber cómo es. pero te cuento. Es muy difícil comparar un proceso de un club a un proceso de selección. El club entrena y el futbolista sigue con su vida social. Ujú. Cuando vos encarás un proceso de selección, vos tenés 4 días para preparar un partido. Y cuando el proceso de selección es más largo, Claro. vos corrés el riesgo de que si perdés el primer partido prácticamente quedás fuera de la competencia. Entonces, es como comparar cosas muy distintas. Pero sí los futbolistas tienen exigencia en todos lados. De hecho, Bielsa tiene un periodo de trabajo de 4 años en Inglaterra Exacto. y tuvo las mismas exigencias con los futbolistas. Jorge, desde el punto de vista... Perdón, quiero hacer una Seguramente, ¿no? pregunta. Jorge, tú hablabas de la incidencia que pueden tener los derechos de televisión. Yo estoy de acuerdo, que ese tipo de cosas pueden incidir en determinada gente. Sí, yo no generalizo. Determinada gente. Pero sería bueno definir quiénes son las gentes que definen de acuerdo a los intereses que puedan existir con la televisión. Pero, digamos, yo considero que a un técnico se le elogia cuando gana y cuando pierde hay una crítica. El tema es hacer una crítica de mala leche, pero la crítica que se le ha hecho a Bielsa en momentos en que la selección no jugó bien era pedirle ciertas figuras que no habían tenido oportunidad. Te pongo un ejemplo concreto, Luciano Rodríguez, ¿no? Que ha sido un jugador que... No, anda más atrás. Suárez, Cavani. Bueno, pero digamos, Suárez fue una polémica constante de que yo siempre pensé que Suárez fue el mejor goleador de la historia del fútbol uruguayo en la selección, está con los números demostrados. Pero tampoco puedo desconocer que se jugaron grandes partidos sin Suárez y la selección ganó. Ahora, en momentos del bajón de la selección, habían partidos que uno decía, ¿y por qué no hacen un cambio de algún jugador que pueda meter la pelota adentro y no está? Como en el caso de Luciano Rodríguez. Es un hombre difícil, es un hombre distinto, es un hombre diferente para tratar dentro de lo que significa la selección. ¿Quién, Luciano? Bielsa. No.
incluso esa pregunta fue una pregunta de conferencia de prensa que él dio su explicación. Y también nosotros entendemos que la otra opinión, la opuesta, tiene su fundamento. Por eso él la respondió de la manera que la respondió en la conferencia, ¿no? Jorge. ¿A vos no te hace ruido cuando él dijo que de repente la segunda unidad o los cambios, que miró para afuera y de repente no tenía jugadores ya prontos como para alargar Después y del partido de Ecuador fue después del esa partido de Ecuador? ¿Para qué llamas a alguien que no está pronto? Ese es el Claro, tema. como que eso sí se fue como algo que no terminó de convencer en esa respuesta. Mirá, nosotros tenemos que entender, y esto nosotros no queremos decirlo, pero en la dificultad hubo un beneficio, que fue que contra Paraguay faltaron 13 futbolistas y contra Venezuela faltaron 15 futbolistas. Ujú. ¿Cuál fue la oportunidad? Que muchos de los futbolistas que no estaban en esa muestra primaria Se metieron. y lo hicieron de gran forma, ¿no? Porque la selección no perdió y nosotros hoy ampliamos la muestra, ¿no? Y con jugadores mucho más jóvenes, pensando 2028, 2030. Como te dije anteriormente, tiene mucho argumento lo que planteaba Alberto y mucho argumento lo que planteabas vos, pero el entrenador decidió lo otro. Perfecto. Decidió lo otro y lo explicó. Es decir, no. Son temas futbolísticos, No punto. puedo. Claro, son pero si elige decisiones el del él técnico. entrenador. hace la convocatoria y después cuando mira al banco tiene jugadores jóvenes a los que no puede apelar. ¿No es responsabilidad de él hacer esa convocatoria sin tener en el banco materia prima como para cambiar el Claro, desarrollo pero de un también partido? después es decisión del entrenador cómo maneja el partido, ¿no? Es decir, faltan 10 minutos. Cuando el futbolista ingresa con el clima del partido o corro los riesgos y prefiero arriesgar de esa manera. Ahí empiezan decisiones de entrenadores, ¿verdad? Jorge, la intensidad que propone Bielsa hace que los jugadores lleguen con un desgaste muy importante a los tramos finales del partido. Lo vimos en la Copa América, que el arranque de la Copa América nos terminó pasando factura en el cierre de la misma. Y en partidos puntuales también de la eliminatoria, yo vi que el equipo como que llega cansado al final y el técnico se guarda a veces también muchos cambios o no hace todos los cambios que tiene posible para poder hacer. ¿Es algo que también han hablado con el entrenador o directamente no te metés en ese tema o lo visualizás y lo procesás internamente y nada más? No. Contrariamente a lo que se puede pensar, Bielsa es un tipo muy abierto a la hora de hablar de fútbol. Le gusta escuchar. Pero ahí voy a ir un dato. No hay ningún equipo hoy que haya corrido más que Uruguay, ni en la Copa América, ni en la eliminatoria, pero no corrido a la intensidad que corre Uruguay. Entonces, nosotros insistimos mucho que el dato es para el uso y lo estamos usando y bueno, sí, obviamente que por la intensidad que se juega puede bajar en los últimos minutos, pero hoy la selección uruguaya es la más intensa de América. No, es que yo no tengo duda de que sea la más intensa de América, por eso te Pero- lo marco desde el arranque. También hay un dato real, que hay partidos en los Claro. que se han visto jugadores que en el final Exhaustos al están final. faltos de energía o de... Si el partido viene sobre todo cerrado y vos tenés que Exacto. romper ese momento, vos decís, no sé, lo vimos con alguno de los extremos, Pelé, Ister, Araujo, que llegaban con las piernas cansadas, te notaba, y con la mente Bueno, seguramente pasó con también. Colombia también. Es que eso que dice Jorge es algo que Bielsa durante toda la Copa América expuso en conferencia de prensa, que el equipo en cuanto a cargas y a intensidad y demás tenía recorrido y era el que más corría. Ahora, más allá del número frío, la evaluación no tiene que ver también con la toma de decisiones que los futbolistas tengan en el último tramo de partido. Es decir, que sigan corriendo, sí. Ahora, ¿qué hacen con la manera de correr? ¿Cómo toman decisiones en el último tercio de la cancha? Bueno, evidentemente cuando no tenés la energía para dar respuesta a esas acciones del partido, es decir, estar cansado te quita claridad, eso está más que... Pero ya te digo, esas decisiones son del entrenador y es la dirección del partido. Jorge, el técnico ha tenido que cambiar algo de acuerdo a su personalidad, porque uno veía al comienzo un equipo que marcaba bien arriba, que era ofensivo, que llegaba, y sin embargo ve que en los últimos partidos, y
me encantó como jugó Uruguay, te quiero aclarar, porque marcó la idiosincrasia del equipo uruguayo contra Brasil, se replegó y fue el equipo uruguayo de mucho tiempo atrás, uno que tiene muchos años, jugó muchas veces finales hasta de copas intercontinentales. ¿Ha cambiado en ese aspecto Bielsa o es parte también de su política futbolística? No, por decirlo de manera gruesa, Uruguay quiere presionar lo más arriba posible y atacar las más veces posible. Esa es una propuesta gruesa, ¿no? Que identifica al entrenador. Se vio los primeros partidos. Sí, él en una conferencia de prensa en la Copa América, creo que cuando hace el cambio con Brasil, que dice que como que Uruguay le enseñó a defender, creo, no me acuerdo. ¿A Brasil? No, que la selección le demostró a él... Cuando saca cómo- a Darwin y pone Exacto, a de Arrascaeta. Ahí a ese tema iba yo. y evidentemente él hizo una lectura y la llevó a cabo. Pero también hay otro tema a veces, que a veces no se puede, porque los adversarios también juegan. Claro. Obvio. Entonces, yo el otro día, con Brasil, vos decías, ¿cómo juega Brasil? Y vos, cuando lo mirás fríamente, decís, tiene 2 zagueros y un contención, y los demás no sabía dónde estaban, porque era tal la movilidad de los primeros 30 minutos y de los jugadores que son, que bueno, que a veces es muy difícil poder imponerte también, ¿no? Y Uruguay, que yo destaco, jugó un gran partido contra Brasil, porque se impuso de a poco, y en momentos clave del partido como que tuvo el predominio del partido y se notaba que podía hacer un gol. Pero bueno, son selecciones muy Tuvo el predominio muy de otro potentes. escenario, ¿no? Desde el escenario de ganar los duelos directos, Sí. desde el orden defensivo. No dar pelota perdida. Pero sobre todo la pelota la tenía permanentemente Brasil, ¿no? pero- En la circulación. Pero y en- ¿sabe lo que vi? Vi la tranquilidad de quitar al borde del área. Sí, de salí jugando. Y sobre todo de que, porque esa disposición de Brasil y ese movimiento hacía que si vos pasabas una línea prácticamente ya no hubiera tanta defensa, ¿no? Porque, y sucedió en 2 o 3 oportunidades, hay Matías Olivera corta un montón desborde de sí. Pelistri, una llegada por izquierda, es decir, te daba como que Uruguay, sí, como decís vos, era dominado desde el punto de vista de la posesión por Brasil, pero que cuando recuperaba y salteaba esa línea podía Sí, pero hacer daño. cuando la tenía Brasil, bueno, lo dejaba pensar. Bueno. Y eso es una cosa muy importante que siempre tuvo el fútbol uruguayo. Sí. Es que cuando tenía la pelota rival, había siempre un juego uruguayo para marcar. Yo lo que creo que no es estratégico, sino, cuando digo estratégico no es que lo buscamos, sino que Brasil Se te daba así, impuso. te llevaba Porque eso. Bielsa quiere jugar, Claro. lo dice él sale a tener la pelota y a tratar de atacar. Me parece que Brasil nos llevó y nos condicionó a jugar de esa manera. Pero con todo respeto lo digo, es parte de una idiosincrasia uruguya. Está bien, pero no Sí, es La pero marca, igual, la Alberto. aguerrida y la rebeldía de no Está bien, perder. pero no Pero- es que sea un plan de juego. No. No, y lo que sí es distinto a mí me parece, porque si no uno empieza a mezclar, que más allá que el partido se jugó cerca del arco de Rochet, el plan de juego no fue el de defender y nada más. Claro. Y la forma de escalonar marcas y atacar en presión al rival y de salir rápido y de las persecuciones que plantea Bielsa, están lejos Pero de tuviste- ir a jugar pero contra tuviste Brasil que con apelar a 5 en una el gran fondo. defensa. Tuviste Está que bien, apelar a una gran pero es defensa. que eso le pasa a Guardiola y le pasa a Ancelotti. Me parece que eso en un juego de posición directa termina siendo imposible que no se dé en algún De tramo de hecho, partido contra rivales como Brasil. Jiménez y Olivera jugaron un gran partido. Creo que Olivera fue de lo mejor de Uruguay frente a Brasil. Eso libera una de las, por ejemplo, demostraciones de cosas distintas que puede aportarle Bielsa a Uruguay. Te digo libera porque era lateral y lo puso de zaguero central en Argentina y a partir de ahí la polifuncionalidad, lo que buscó con Ugarte en algunos momentos, que puede ser hasta polémico, sacarlo de donde más rinde, que es en el medio, para tirarlo atrás como líbero. De repente, otras ubicaciones en la polifuncionalidad de algunos jugadores. Bueno, yo creo que él en esos casos ha visto que esos jugadores tienen herramientas que no estaban usando y que cambiado de posición las potenciaron. Es lo que hablábamos de Velasco. Sí. Y el caso de Ugarte en el partido con Brasil acá, que sorprendió totalmente a todos, creo que fue determinante para ganar el partido. Metiéndose entre los centrales. Sí, que es la variante que hace en el primer tiempo. Jorge, ¿te sorprendió cuando...? Para que claro. desarrollar lo otro, y lo de Perdón. Olivera y lo de... Bueno, Olivera todo lo teníamos como un lateral izquierdo y el entrenador ve
que tiene herramientas que le van a dar un gran rendimiento de zaguero. Es decir, ver lo que, no, lo que estaba hundido en ese jugador como herramienta, reflotarlo y hacerlo rendir Y a de esa veces manera. cuando, por ejemplo, pone, no sé, Varela de zaguero central o Ugarte de zaguero central, y hay un montón de zagueros que están esperando su chance. ¿Cómo es la lectura también ahí para, no sé, los que están esperando, los jugadores que están en la lista mismo o que están acá en el medio local o que están afuera y que tienen también nivel para estar? Y bueno, evidentemente esas cosas al que le tocan las procesa de una manera, pero bueno, tenemos un entrenador que busca ese tipo de rendimiento a través de cosas que él va viendo, las entrena y después se ponen de manifiesto. Jorge, ¿te sorprendió cuando, por ejemplo, antes del partido contra Colombia y contra Brasil, se citan pocos jugadores en situación de poder estar habilitados para jugar? Y dentro de los citados está Juan Rodríguez, que no lo conocía nadie. ¿A vos te sorprendió? ¿O No. ¿Lo habló Bielsa contigo? Miren, ¿Te preguntó? Hay muchas cosas. Y una cosa que hay que aclararla bien. Vino bueno a la selección, que jugó 90 minutos, el previo, y llegó bien. Pero cuando se pone a entrenar, manifiesta un dolor. Entonces, vos decís, tengo que traer un futbolista del exterior que va a llegar un día antes, porque ya estaban todos acá para competir. Y Juan Rodríguez es un jugador que obviamente tiene un futuro enorme y nosotros lo tenemos desde que llegó Bielsa, porque o fue sparring o fue sub-20. Entonces, tiene toda una metodología de trabajo ya incorporada y un muy buen nivel en el torneo local, siendo titular indiscutido del equipo, y en ese plan de dejar una selección armada después del 2026, surgen esas cosas, como surgió. También hay un poco de confusión cuando... Tema sparring. Sí. Sparring convocados. Sí. Los sparring no pueden ser profesionales. ¿no? Bueno, Es decir, nos No, faltaríamos el Están respeto. para utilizar durante el partido. No, si fueron convocados. Bueno, Los pero- sparring se dio, no fue el caso del Bueno, jugador pero de pasó Boston. un caso como, si yo no me equivoco, fue Lucas Pino, que fue al banco en un partido. No, muchos casos. Por eso, más de un jugadores que estaban de sparring y que fueron al banco. Pero cambió la política, Jorge, al principio, ¿no? Porque No, al el principio sparring- se hacía pero- una diferenciación, ¿no? Te lo De explico. sparring no convocado, a ver. Te lo explico. El sparring son jugadores de sub-20 para abajo. Los jugadores profesionales que vienen a la selección son convocados. Convocados en un plan de que te dije 2028, 2030, porque una de las cosas que este cuerpo quiere dejar es una selección establecida o una cierta cantidad de jugadores para después del 2026. Lo ve como una responsabilidad de dejar esa estructura lista. Y nosotros lo vemos muy bien. Por eso fue convocado Bernal, fue convocado Mourinho, fue convocado La Vega, fue convocado Juan Rodríguez y fueron, cuando tuvieron la posibilidad, fueron al banco suplente. Los sparring son sparring y son jugadores juveniles. Bueno, después está la opinión de afuera que dice, no, lo citan para... cuando citamos al chico de Nacional Sanabria, Sanabria. fue convocado, no fue que fue sparring. Y tuvo tratamiento de futbolista de selección mayor. En algún momento se manejó lo de Leo Fernández, que fue un montón de gente que dijo, ¿cómo no está Leo Fernández cuando a Uruguay le falta gol, le falta tiro libre? ¿Se habló en algún momento o nunca se tocó el tema de Leo Fernández? Porque juega en el fútbol local. No, evidentemente el futbolista he observado todos los fines de semana. Después viene la parte que la decisión de convocarlo o no del entrenador. ¿Pero estuvo ¿Cuánto cerca en algún influye momento? el torneo local, jugar en el medio local? ¿Cómo que? ¿Cuánto influye en la convocatoria, en una posible convocatoria, la liga nuestra? Digo porque en el caso de Luciano Rodríguez, Bielsa en conferencia de prensa, cuando lo dejó afuera de la Copa, dijo que ese había sido uno de los motivos. Sí, es decir, evidentemente que jugar fuera en otras ligas, creemos que le da otra formación al jugador, otra intensidad. Pero no quiere decir que no se pueda convocar un futbolista de la liga local. Con los inconvenientes Tienen las mismas posibilidades que todos. Jorge, con los inconvenientes que se dieron con el tema zagueros, que recién hablabas de lo de Juan Rodríguez,
Era un problema político, entre comillas, si Bielsa le sacaba a Peñarol a Guzmán Rodríguez en la definición del campeonato y por eso no se convocó, o el técnico eso no lo tiene que mirar, o se mira porque hay que ser un poco equilibrista. No, eso no lo miramos de ninguna manera. ¿Es Si convocable? el elegido era Guzmán Rodríguez, se iba a convocar a Guzmán Rodríguez. ¿Es convocable Barbosa, el chico de Botafogo? Reglamentariamente Todavía tiene no. que hacer algunos trámites, creo. ¿Y es algo que a ustedes les interesa tener sobre la mesa en caso de que él haga los trámites? No, es un futbolista que se observa. Lo que pasa que ahí, para traer un jugador hay que sacar a otro. Eso, cuando vos sentís que piden futbolistas, pero tenés que dejar de convocar a otros, ¿no? ¿Pero Para hubo que alguna ingrese. comunicación? No. ¿O es algo que se generó en No, base a no, que él no. está haciendo los papeles para poder ser convocado? No, yo de los papeles no sé. Lo dijo, Él lo dijo lo- él acá él lo declaró. públicamente. Sí, sí. Nosotros observamos jugadores y un futbolista que juega a la final de Libertadores obviamente quedó observado. Está bien, pero cuando vos hablas para poner uno hay que sacar a otro. En el ámbito selección y más allá del tiempo de trabajo, de la metodología, porque el jugador se incorpora rápido, a veces cuando hay un nivel que rompe tanto los ojos, por lo menos para los medios y la gente, no sepa el concepto de los entrenadores, no debería de repente poder hacerse eso si está tan bien meterlo y probarlo. No sé, te pregunto, vuelvo a la insistencia. Leo Fernández, no me quedó claro si estuvo cerca en algún momento o no de ser convocado. Es que yo no, las convocatorias las maneja el Está entrenador. bien, pero seguramente lo hablaste con él, porque rompía los ojos lo que hacían Copa Libertadores en el torneo local. No debe haber sido cualquier nombre, era un nombre, No, obviamente que no. pero no entra dentro del perfil. Capaz que me decís, mira, se hace una cosa por el estilo de juego, por dónde jugamos, dónde lo pondríamos, no tenemos claro. No, eso no pasa por ahí, pasa porque son jugadores que se observan y son elegibles. Y bueno, el entrenador va a determinar en qué momento es convocado o no. Él y otros jugadores que se observan. Ujú. No creo que haya tantos al nivel de lo que había mostrado Leo, acá en el medio local, te digo, ¿no? No, sí. Con ese destaque que había tenido y sobre todo por la Copa Libertadores que había jugado, los goles, la herramienta del tiro libre, que también es algo que seguramente, no sé, que en la selección hay jugadores que le pegan muy bien, pero no tenemos tantos jugadores que le peguen bien en tiros directos. Sí, un razonamiento que tiene mucho fundamento y te reitero, nosotros observamos muchos jugadores, cuando se decide la convocatoria se convoca. Jorge, ¿qué sabe la Asociación Uruguaya de Fútbol con respecto a la sanción que quedó pendiente de Darwin Núñez? ¿Se les ha informado algo? No, hoy a Darwin le quedan 3 partidos. Por eso. Nosotros estamos atentos porque si no sale, Legal está muy atento porque si no sale, como quedan 6 partidos de eliminatoria, lo que no debería es Pagarlo después. pagarlo en el Mundial. Para vos, Uruguay está clasificado ya para el Mundial. Porque para nosotros sí. No, Digamos, para nosotros, para mí. Yo lo veo en una ubicación que... Alberto, si te Pero dice está que sí es un subestimando a escándalo. Mariscal. ¿Está subestimando? ¿Qué mal? A Bolivia. Claro. Pero hay equipos por debajo, no es uno solo, no Sí, es sí, un son partido varios. que juega. Son varios equipos que están por debajo de Uruguay. Mira, el puntaje matemáticamente da la posibilidad de pensar que estamos. Sí, lo que nosotros hacemos a diario es mirar el séptimo y ver qué puntos le quedan. Y la posición nuestra, qué puntos nos quedan. Entonces ponemos el peor escenario, que no hagamos ningún punto más y si el séptimo hace todos los puntos, si no alcanza. Hoy nos faltan 4 puntos para lograr eso. Ha sido un gran estudioso del tema altura, Jorge. ¿Ya están trabajando en la operación altura? Sí. ¿Qué es lo que piensa hacer Uruguay para ir a jugar al Alto con Bolivia el año que viene? Estamos con varios planes. El ideal no se puede. Hoy el ideal en la altura, y acá nosotros no es que nosotros lo sepamos, sino que nos apoyamos sobre todo en el profesor Gesto y en la parte sanitaria. El ideal es vivir en la altura y entrenar en el llano. Ese es el ideal. Acá en América, no, esas condiciones, Cusco un poquito las puede reproducir, pero después es mucho lo que tenés que viajar para ir al llano y para volver a ir de vuelta. Entonces, esa está ahí. Y sin día de preparación, Claro. además. O sea, tenés que jugar con Argentina y a los 4 días No, jugar con y hay Bolivia. otro tema, que para hacer eso precisás entre 20 y 21 días. Por eso. Y
Es muy difícil Para, de lograr los ¿qué, futbolistas. qué es lo que van a hacer o cuál es Bueno, lo que tienen planificado? el segundo plan que tenés es vivir en la altura, pero eso te disminuye 10 días de entrenamiento porque cuando llegás no podés tener entrenamiento y sobre todo podés perder fuerza y capacidad aeróbica. O sea, también descartado. Ahí está. Y vamos por el otro. Bueno, el otro es, nosotros tenemos muchos datos de futbolistas de rendimiento de altura, simular algunas evaluaciones acá y tratar de llegar con los futbolistas que han tenido rendimientos comprobados en la altura, ya que la genética es una de las cosas que más incide a la hora de jugar en la O altura. sea, un plantel distinto al que juega con Argentina. Bueno, O no un sé si diferente. distinto, pero sí, Puede haber puede ser, jugadores de puede los haber. dos. Con hay- mayoría de jugadores que están Pero habituados ya te digo, a jugar. sí, esto no es esto no está determinado, estos son cosas que hemos trabajado, que le estamos dando vuelta, pero no hay ninguna, y en esto quiero ser claro, no hay ninguna determinación. ¿Por qué? Porque para hacer cosas más arriesgadas precisás de los futbolistas más tiempo. Y no los tenés. Y es muy difícil, prácticamente imposible, porque si yo te cuento cómo están los clubes con el tema de eliminatoria, Eso, Copa eso, América eso. y eso, Ujú. si el futbolista duerme mal, ya no lo quieren mandar. Ujú. Está muy complicado ese tema. Jorge, vos elegiste a Bielsa, fuiste una figura clave para traerlo. ¿Qué va a dejar? Porque, sobre todo pienso, clasificar al Mundial es una posibilidad, no sabemos que nos puede ir a... Me suena muy injusto a que tengamos que pedirle que sea campeón del mundo, ojalá que lo pueda lograr, pero como que su evaluación no me parece que tenga que ser justa. Si es campeón del mundo, está bárbaro, y si no, no. Te pregunto, ¿qué deja cuando termine el ciclo Bielsa? Para la Asociación Uruguaya de Fútbol, para ustedes, para los entrenadores. En un momento se habló que iba a trabajar, o por lo menos iba a charlar con los técnicos de acá de Uruguay. Es algo que por ahora creo que no se hizo. Entonces pregunto, ¿qué va a dejar el día después? Bien, deportivamente, yo creo que va a dejar, y vuelvo a reiterar, que podíamos jugar de otra manera. Bien. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, 100%. por supuesto. Creo que es el punto más alto, te diría. Va a dejar muchísima profesionalidad en lo que lo rodea y en los futbolistas, pero no profesionalidad de convivencia, sino profesionalidad de preentrenamiento, entrenamiento, post-entrenamiento, de cómo viajar, de cómo no viajar, es decir, muchísima profesionalidad. Va a dejar una base de jugadores pensando en el 2028 Copa América y en el 2030, que eso es lo que no se ve, que es todo el trabajo de los sparring, porque los sparring son elegidos en esa línea del tiempo, de que seguramente en el 2028, en el 2030 sean jugadores de selección mayor. Va a dejar un método de trabajo que se podrá aplicar o no, pero está a disposición de todos los entrenadores de los juveniles. Y ahí hay también un tema que a mí me gustaría comentarlo, que nosotros no solo hoy estamos formando futbolistas, sino que estamos formando entrenadores para selecciones, que son, como dije, al pasar en algún momento es muy distinto a un club a una selección. Fíjate que los entrenadores de juveniles entrenan un año para en 15 días decidir la situación, y lo que entrenan en el año lo comparten con lo que entrenan en el club. Es muy difícil preparar una selección. ¿Tienen diálogo con Bielsa? Sí, claro, permanente. Los entrenadores de las divisiones menores de la Colaboran cuando vienen la selección mayor. Jorge, volviendo a una parte de la Perdón, pregunta. que pensé que había entonces terminado. todos esos entrenadores también es una responsabilidad, sobre todo nuestra, de que cuando salen entrenadores la estructura no se sacuda, y que siempre haya un entrenador que pueda ir tomando los distintos roles. Por ejemplo, el caso de Diego Pérez, no es porque sí que está en la selección, pero que no se vaya a tomar que Diego Pérez, nosotros estamos pensando en algo, sino que en su proceso de formación le ha tocado dirigir la selección local, que para nosotros es un proceso de formación de él. Nosotros no vamos a decir tiene que suceder esto, pero sí, mirá, acá tenés 7, 8 entrenadores que son de selección. Jorge, volviendo un poco también a la pregunta que te hacía Federico con respecto a Bielsa y el fútbol local. ¿Ha sugerido algo Bielsa con respecto a la competencia local, a cómo deberían jugarse los campeonatos? No. Lo que sí nosotros, como dijo Federico, nosotros estamos en un estudio de la liga
ya hicimos una aproximación estadística hace 6 meses. Ahora vamos a hacer, al final del torneo, a publicar los datos de lo que fue el torneo desde el punto de vista estadístico. Nos queda el paso de lo físico, pero ¿por qué nos queda? Porque para comparar una liga tenés que tener la misma herramienta. Y los clubes hoy usan distintos GPS. Entonces nosotros estamos tratando de unificar ese proceso de medición para poder medir la liga local. Y va a haber un análisis de los entrenadores de la selección, guiado por Bielsa, de lo conceptual del juego. ¿Te preocupa lo poco que jugamos en tiempo real? Es que ¿Son duros los números en ese sentido? los de la primera muestra no son duros en el global. Ajá. Hay algunos partidos que sí te preocupan, pero las intensidades son distintas, en fin, hay algunas que son distintas. ¿Cuál es el número más fuerte? Las interrupciones. Ujú. Sí, las interrupciones son fuertes y lo que se demora en reanudar. Y ahí hay que hablar también con los árbitros. Sí, evidentemente eso se comparte con los árbitros y un insumo que ellos tienen para después actuar, ¿no? Pero te iba a decir una cosa y se me fue, pero que era asociada a esto. Nosotros, Bielsa lo que dice que está montada toda una estructura como que para que fueran 10.000 personas por partido. Y que la gente va poco. Es decir, después diremos si está bien o mal, ¿no? Pero tenés VAR, tenés cuarto árbitro, tenés un comisario de partido, que si vos lo empezás a comparar con otras ligas de elite, todo eso existe y nosotros lo estamos poniendo. Pero no estamos logrando que la gente vaya al fútbol. Eso es... Es deficitario Es decir, tener armado un sistema y bueno... Capaz que hay que ver cómo tratar mejor al cliente para que vuelva a ir a la cancha. Sí, pero también hay clubes que no Tema tienen de convocatoria. hinchadas, Chao. de O sea, por más que lo población. trata bien, si el que no Acá tiene hinchada, no tiene ha pasado hinchada. toda la vida. Los grandes están llenando, prácticamente llenan sus estadios cada vez que juegan. El tema son los cuadros menores, que acá nunca han llenado, porque hay un 90% hincha de los cuadros grandes y un 10% que son hinchas de cuadros menores. Jorge, gracias por este rato. Un abrazo grande. Gracias por este Buen rato. cierre de año, Jorge. Gracias por la Gracias, visita. igualmente. Felicidades para todos. Muchas gracias. Jorge Giordano, el director de Selecciones Nacionales, estuvo con nosotros charlando sobre el tema de la selección nacional.